Muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien. Bueno, doctoras, doctores, mi nombre es Edgar González Álvarez, regento la materia de Derecho Penal Especial para este módulo del grupo 3B. Ustedes son de cuarto semestre, ¿verdad? Tercero, doctor. Tercero, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre esta materia. Esta materia, más que todo, vamos a llevar a cabo la implementación e incorporación de todos los temas de derecho penal que ustedes han visto. Acá vamos a mirar las formas de ejecución de la conducta punible, vamos a mirar otras formas de ejecución de la conducta punible, que es el dolo, la culpa, la preterintención, y sobre todo vamos a mirar también los dispositivos amplificadores del tipo penal, que ustedes ya han visto en su materia de Derecho Penal General y que hacen referencia al primer amplificador del tipo penal, que es la tentativa, segundo amplificador del tipo penal, que es el concurso de personas, y de igual manera y en especial vamos a mirar acá los elementos que integran el tipo penal o los factores integrantes del tipo penal, porque a partir de este curso, que viene a ser el libro segundo del Código Penal o de la Ley 599, lo que vamos a ir a ver es la estructuración de los diferentes tipos penales. Acá vamos a mirar cómo está estructurado nuestro Código Penal o nuestra Ley 599 del año 2000. Entonces, de esa manera, pues nosotros vamos a mirar esa estructuración teniendo en cuenta el bien jurídicamente tutelado, teniendo en cuenta los sujetos tanto activo como pasivo, la clasificación de esos sujetos que nosotros vimos en derecho penal, el concurso de personas, la autoría, coautoría, participación, determinador, complicidad, sus diferentes modalidades. Y pues esto Buenos días. en sí es el módulo que vamos nosotros a determinar en el desarrollo de este libro segundo. Yo a veces les indicaba a la gran mayoría de mis estudiantes y he hecho la estructuración de la ley 599 de nuestro Código Penal, que se estructura en el libro primero, donde en el libro primero ustedes ya vieron una serie de temas de este libro primero, que son importantísimos y que el derecho penal general es la base del derecho penal. Si nosotros no entendemos o no tenemos un conocimiento básico de lo que es el derecho penal general y cada uno de los temas que están tipificados en ese libro primero, pues se nos irá a ser un tanto difícil comprender o entender las demás ramas del derecho penal. Entonces es importante que nosotros tengamos claro este derecho penal para poder continuar con los delitos en particular o también denominado el derecho penal especial. Se puede denominar de las dos formas. Y nuestro Código Penal entonces tiene ese libro primero donde se inicia con los principios y normas rectoras del Código Penal, donde están todos estos temas que les estoy indicando y que ustedes ya vieron. Y después viene un libro segundo, a partir del artículo 101 del Código Penal, es lo que vamos nosotros a desarrollar, lo que vamos a explicar nosotros en este módulo. Acá en el libro segundo vienen a estar tipificados, vienen a estar incorporados, vienen a estar plasmados todos los delitos que se puedan cometer. En estos artículos del 101 al 467 está lo que nosotros conocemos como los tipos penales, es decir, los bienes jurídicamente protegidos, los bienes jurídicamente tutelados por la Constitución política y por nuestra ley penal. Ahí están tipificados, incorporados en esta norma o en este libro segundo, esos delitos
y que con el despliegue de la conducta punible del sujeto activo se cause un daño a estos bienes jurídicamente protegidos, entonces se darán dos situaciones. Recuerden que cuando ustedes vieron el primer dispositivo amplificador del tipo penal, que fue la tentativa, para que se dé el intercriminis, se deben reunir 4 pasos importantes o 4 requisitos para que se pueda dar ese intercriminis o ese conocimiento de esa conducta criminal. Uno es la ideación, 2 la preparación y 3 la ejecución y 4 la consumación. Entonces acá nosotros vamos a mirar si ese delito realmente en el momento de la ejecución cumplió con los requisitos o con la idea que tenía el sujeto activo de la conducta punible y se consumó ese resultado, se dio ese resultado. Cuando se da el resultado, pues entonces se tipifica el delito como tal. Pero en el momento de la ejecución, si por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor no se da el resultado, pues este delito quedará en un delito tentado. Todo esto es lo que tenemos que mirar nosotros. De igual manera, pues la universidad nos indica a nosotros o nos da un contenido programático que debemos tener nosotros en cuenta. Permítame un segundo. Doctores, es que creo que les envié el link a la monitora mal. Claro. Entonces el link es el otro. Permítame, yo les envío el link correcto. Ustedes es el 3B, ¿cierto? Sí, Sí, señor. doctor. Bueno, entonces ahí le envío a la monitora el link correcto. Porque era que creo que los había enviado cruzados. De 10 a 12, sí. Listo, ya lo envié. Sin embargo, entrando a la plataforma, pues pueden ver ya el link y pueden ver todo lo que he subido a la plataforma, la clave, el contenido programático, todo lo que nos está indicando la universidad. Para que ustedes, por favor, todo lo que está ahí hasta ahora lo vayamos leyendo. Para cada uno de los tipos penales que están tipificados en nuestra norma, ahí le subí ya sea una lectura o un video o alguna cosa referente a los temas que nosotros vayamos desarrollando. Entonces, les indicaba que acá lo que se va a llevar básicamente es la aplicación de nuestra norma penal general a los delitos en particular, que es el libro segundo de nuestra norma penal. Ese es el libro segundo. Estos dos libros están unidos, están relacionados, porque si bien es cierto que nosotros en el libro primero vimos el derecho penal general, de igual manera tenemos que relacionarlo con el libro segundo. En el libro segundo están tipificados todas las conductas punibles que se puedan cometer contra estos bienes jurídicamente protegidos o tutelados. Entonces, si es por ejemplo un homicidio, el artículo 103 del Código Penal, donde nos indica que aquel que le quite la vida a una persona incurrirá en una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses, pues debemos determinar de qué manera se cometió esa conducta punible de homicidio. Mira las circunstancias de tiempo, modo y lugar mediante las cuales se cometió esa conducta punible. Porque si esta conducta punible la cometieron 2 o más personas, pues entonces debemos ir a nuestro Código Penal General y a mirar que cuando una conducta punible la cometan 2 o más personas, estaríamos inmersos en una coautoría, porque la coautoría que nosotros vimos es cuando se ponen de acuerdo 2 o más personas para cometer una conducta punible. Y mire la relación que existe entre el libro segundo y el libro primero. Si, por ejemplo, esa persona quería cometer el delito de homicidio y en el momento no pudo por circunstancias ajenas a su voluntad y simplemente le causó heridas a la persona, pues
quedará en un homicidio en situación de tentativa. Por eso es relacionados estos dos libros y esa es la estructuración importante de estos dos libros que tenemos nosotros de la Ley 599 del 2000. Doctora, me va a preguntar la doctora Juliana Uribe. No, señor. Qué pena, ya cierro el micrófono. Ah, bueno, gracias. Entonces es importantísimo esto, pero de igual manera, esa unión de estos dos libros también te estará relacionada vitalmente con el procedimiento penal, que es la ley 906 del 2004. ¿Para qué? Porque si una persona que comete una conducta punible, ¿cierto? Ya sea de homicidio, ya sea de lesiones personales, ya sea de acceso carnal violento, etcétera, etcétera, debemos remitirnos al Código Penal para mirar las circunstancias que les decía de tiempo, modo y lugar y la persona o las personas que cometieron esta conducta punible para encontrar o mirar la responsabilidad o culpabilidad. Entonces, cuando una persona se tienen los suficientes elementos materiales probatorios o evidencia física que ha sido autor, presunto autor o partícipe de haber cometido una conducta punible, pues entonces se le irá a llevar o se le irá a adelantar un proceso mediante la ley 906 del 2004, que es nuestro procedimiento penal, y se irán a surtir las diferentes audiencias para encontrar la responsabilidad o culpabilidad de esa persona de haber cometido sí o no la conducta punible. Entonces, esa es como la estructuración que tenemos nosotros de nuestra norma penal. Libro primero, libro segundo, y para encontrar esa responsabilidad o culpabilidad de esta persona, pues entonces se aplicará la ley 906 del 2004 en sus diferentes audiencias y ante los dos jueces que se encargan de llevar a cabo este procedimiento. Las primeras audiencias se llevarán a cabo ante juez penal municipal en función de control de garantías y la segunda etapa se llevará a cabo y se surtirán una serie de audiencias ante el juez penal de conocimiento. Entonces quería hacer como esa estructuración de nuestra norma penal, la ley 599, nuestro código penal, para indicarles que el libro primero, ustedes ya lo vieron en su penal general y vamos a dedicarnos única y exclusivamente al libro segundo, que es donde están tipificados, donde están plasmados, donde están incorporados todos los tipos penales y todos los bienes protegidos por nuestra norma superior o por nuestra norma legal. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar en este libro segundo, pero les indico, debemos tener en cuenta y conocer cada uno de los temas que vimos en derecho penal general, porque es importante saber, por ejemplo, el bien jurídicamente tutelado que se vulneró, que se le causó un daño por el despliegue de esa conducta punible de una persona. Dos, qué personas, qué sujeto activo de la conducta punible lo cometió, si fue una persona o fueron varias personas. ¿Qué clase de sujeto activo cometió la conducta punible? Si fue un sujeto activo determinado o un sujeto activo indeterminado, o si fue un sujeto monosubjetivo o plurisubjetivo. Hay que determinar también el objeto, cuál objeto se vino a vulnerar, si fue el objeto jurídico y el objeto material. Hay que mirar la conducta. Recuerden que la conducta es aquel despliegue para causar un daño y que está inmerso bajo la voluntad del sujeto y que la conducta descansa en los verbos rectores simples, verbos rectores compuestos alternativos, verbos rectores compuestos conjuntivos, etcétera, etcétera. Debemos mirar nosotros la clasificación de los tipos penales que vimos en penal general, clasificación de los tipos penales según su estructura, clasificación de los tipos penales según el sujeto activo de la conducta punible, clasificación de los tipos penales según el objeto jurídicamente protegido y tutelado, etcétera, etcétera, y todo eso para poderlo incorporar dentro de nuestro derecho penal especial. Bien, con este comentario que les estoy haciendo así, a grosso modo, vamos a mirar nosotros
el contenido programático que nos indica la universidad y que debemos desarrollar durante este tiempo de las 20 sesiones y en el módulo que hace referencia a nuestro penal especial 1. Acá nos indica y nos dice Facultad de Derecho, contenido programático. Datos generales, asignatura Derecho Penal Especial, semestre, acá me dice que es el cuarto semestre. ¿Ustedes son de cuarto semestre? Sí. No, tercero, doctor. Tercero, profe. No sé por qué me dice acá, me indica que cuarto semestre. Bueno, tercero. Duración del curso, 40 horas. Acá vamos a leer un poquito lo que nos habla de la justificación y los demás parámetros que nos da la universidad para poder llevar a cabo este curso. Entonces dice, el derecho penal es una de las áreas más importantes y tradicionales para el abogado, por lo que la asignatura de Derecho Penal Especial es indispensable para que el estudiante adquiera los conocimientos que se deducen de su filosofía, porque el Estado tiene la facultad de prohibir y de condenar conductas. ¿Cómo se llama la facultad que tiene el Estado para castigar a una persona? Se denomina el ius puniendi. Yo creo que eso lo vieron en penal general. El ius puniendi es la facultad que tiene el Estado para castigar a una persona cuando la política criminal no ha dado los resultados. Entonces el ius puniendi es la facultad que tiene el Estado para castigar a través de los diferentes jueces de la República a una persona que ha cometido una conducta punible. A eso se le denomina el ius puniendi. Bien, entonces acá nos habla de ese ius puniendi. Entonces dice que es la facultad de prohibir, castigar conductas e imponer sanciones. La razón de ser de las normas rectoras, recuerden que todas las ramas del derecho tienen unas normas rectoras que están al iniciar cada una de las ramas del derecho. Ustedes en el derecho penal general vieron las normas rectoras que son los primeros artículos del Código Penal: la dignidad humana, la integración, los principios de la norma penal, las funciones de la pena, las funciones de seguridad, la libertad, el principio de favorabilidad legal. Todo eso son las normas y principios rectores de cada una de las ramas del derecho que ustedes vieron ya en su penal general. Con este programa, la universidad suministra al estudiante una adecuada formación teórica combinada con orientación práctica. Así acabamos de hacer mucha casuística, muchos talleres sobre esta disciplina jurídica para de esta manera valorar la realidad social basada en el estudio, análisis, interpretación, argumentación con relación al ordenamiento positivo. El ordenamiento positivo pues es nuestra norma positiva, nuestra norma penal, nuestro código penal. Recuerden que todas las ramas del derecho tienen una norma positiva y una norma procedimental, ¿cierto? Entonces, acá nuestra norma positiva viene a ser la ley 599 del año 2000 y nuestra norma procedimental penal viene a ser la ley 906 del 2004. Todas en derecho laboral, yo creo que ustedes ya vieron, de igual manera, creo que lo vieron con Pedro Pablo, de igual manera, el derecho laboral tiene una norma sustantiva y una norma procedimental. El procedimiento es para poder dilucidar, para poder solucionar los problemas que se presenten en cada una de las ramas del derecho, ¿cierto? Mediante las diferentes audiencias, que ahorita es en oralidad a partir del del 1 de enero de 1994, en cuestión de materia penal, se implementó en algunas regiones de Colombia y que ya en diciembre del mismo año, del año 95, se debería estar implementando en todo el territorio nacional nuestra norma procedimental penal. Bien, dice, con este programa, la universidad suministra al estudiante una adecuada formación
teórica, práctica sobre la disciplina jurídica para valorar la realidad social. El estudiante adquirirá sólidas competencias en la temática de los delitos en particular. Podrá desempeñarse como juez, como fiscal, como litigante o como delegado del Ministerio Público. La universidad nos indica también un objetivo general. Dice que por medio de este curso, el estudiante adquirirá los conocimientos dogmáticos y político-criminales mínimos para el análisis de la parte especial del derecho penal, lo cual le permite a su vez aplicar dichos conocimientos a la solución de problemas concretos. Hay unos objetivos específicos. Dice, al finalizar el curso, el estudiante estará capacitado para determinar el bien jurídicamente protegido en los tipos de delito analizados. Ahorita vamos a mirar cuál es el bien jurídicamente protegido. Vamos a hacer la esquematización del libro segundo para poder determinar ese bien jurídicamente protegido por parte de nuestra norma superior y por parte de nuestra norma legal. ¿Dónde encontramos esos bienes jurídicamente protegidos? Segundo, identificar los elementos constitutivos de los tipos de delito. Ahí del artículo 101 al artículo 467 del libro segundo están tipificados todos los tipos penales y la protección de los mismos. Analizar y delimitar el alcance de cada uno de ellos y diferenciarlos de otras figuras delictivas. Tercero, resolver problemas relacionados con la parte especial del derecho penal. Sí, tenemos que mirar cada uno de esos tipos penales y hacer la respectiva estructuración de los mismos. Abordar críticamente el análisis de sentencias. Debemos hacer análisis de sentencias. No he subido algunas sentencias, las subiré en el transcurso de esta semana, pero sí se han subido lecturas, se han subido leyes importantes que se han incorporado últimamente. Una ley importante es la ley Roselvira Celi, que ahí está, que eso se dio, esa ley a partir de los hechos ocurridos contra esta señora por la situación del homicidio en ese entonces, porque todavía no era catalogado como feminicidio. El feminicidio se da a partir de ese hecho y a partir de esa ley del 2015, se incorpora a nuestra norma penal como un delito autónomo, independiente y de resultado, que es el feminicidio, que también lo tenemos que mirar y hacerle la estructuración. ¿Y cuándo se tipifica el feminicidio? Porque no todas las veces que se le quita la vida a una mujer se tipifica el feminicidio. Entonces hay que mirar eso. Anterior al 2015, antes del feminicidio, quien le quitara la vida a una mujer era una circunstancia de agravación punitiva que estaba tipificado en los códigos antes del 2015, en el numeral 11 del artículo 104 del Código Penal. Ahí era una circunstancia de agravación punitiva. A partir de los hechos ocurridos con esta señora Roselvira Celi, de junio del 2015, se tipifica como feminicidio y ya se viene a dar como un delito autónomo e independiente. Bien. Abordar críticamente el análisis de sentencia, les decía, bueno, resolver casos prácticos relativos a la aplicación de los delitos previstos en la parte especial del Código Penal colombiano. Acá se puede denominar parte especial, lo que vamos a ver, o de los delitos en particular. De igual manera se puede llamar diferentes universidades. La Universitaria de Colombia lo tiene como el penal especial, en otras se denominan de los delitos en particular, el nombre no va a variar, la temática que vamos a mirar. Bien, los contenidos. Entonces ya la universidad nos indica acá que en la primera sesión debemos delimitar el bien jurídicamente protegido. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a conocer esos bienes jurídicamente protegidos por nuestra norma superior y por nuestra norma legal. ¿Cómo podemos o cómo hacemos para conocer ese bien que estaba siendo protegido, pero que con el despliegue de una conducta negativa de una persona ya no
se causó un daño a ese bien jurídicamente que estaba siendo protegido. Entonces vamos a mirar de qué manera conocemos esos bienes jurídicamente protegidos. El bien jurídico de la vida. Entonces, en el título primero del Código Penal, libro segundo, están incluidos los bienes jurídicamente protegidos de la vida y de la formación o integración personal, integridad personal. Acá nos dice, tenemos que hablar primero qué es la vida de un ser humano, qué es la vida dependiente de ese ser humano, qué es la vida independiente, para poder determinar esos bienes jurídicamente protegidos y así sucesivamente con los demás tipos penales. Si nosotros vamos a hablar del artículo 239 del Código Penal que hace referencia al bien jurídicamente tutelado del patrimonio económico, debemos entender qué es el patrimonio económico. ¿A qué hace referencia ese patrimonio económico como bien jurídicamente protegido? Y en el evento que se cause un daño a ese patrimonio económico, pues estará tipificando esa conducta punible. Patrimonio económico, por ejemplo, como un celular, un televisor, un computador, están siendo protegidos en un principio por la Constitución política y por nuestra norma legal. Pero si alguna persona viene y se hurta el celular, el computador o el televisor, pues ese bien jurídicamente protegido ya dejó esa protección y fue vulnerado, se le causó un daño por ese sujeto activo de la conducta punible. Tenemos que mirar todo eso. La vida, como les decía, tenemos que hablar de la vida dependiente, la vida independiente y a la vez hablar también de la muerte. Nos indica acá el contenido programático, qué es cada una de esas cosas. Entonces, en el patrimonio económico, como les decía, tenemos que saber qué es eso del patrimonio económico, a qué hace referencia el patrimonio económico para después entrar a estructurar cada uno de esos tipos penales de los 239, el hurto simple, 240, hurto calificado, 241, hurto agravado. Si es, por ejemplo, las conductas punibles que vayan a vulnerar la formación e integridad sexual de una persona, pues entonces hablaremos de qué es eso de esa bien jurídicamente protegido de la integridad y formación sexual de una persona, en qué consiste, cómo es. Y iremos a mirar los artículos 205 y hasta el 214 para poder determinar cada uno de estos. Y así sucesivamente tenemos que determinar y mirar cuál es el bien jurídicamente que está protegido y que se vulnera con el despliegue de esa conducta punible. Bien, ¿alguien me va a hablar? Bueno. Sesión número 2. Dice que la sesión número 2 hará referencia a los delitos contra la vida humana independiente. Anteriormente a la vida humana dependiente, pues habrán delitos como el aborto, habrán algunas ausencias o eximentes de responsabilidad del aborto cuando una persona no es responsable por haber suspendido el embarazo. Acá tenemos que mirar y leer la sentencia 355 del 2006, que tiene 3 situaciones mediante las cuales a una persona se exonera de responsabilidad por cometer esta conducta punible del aborto y que hace parte al bien jurídicamente protegido de la vida dependiente de esa persona, que es el aborto, y la sentencia 355 me habla de los 3 requisitos o las 3 situaciones mediante las cuales una persona está exonerada de responsabilidad cuando cometa la conducta punible de aborto o de suspensión o de interrupción del embarazo. Ahora acá me viene a hablar de los delitos contra la vida humana dependiente. Entonces, acá estos delitos contra esa vida humana dependiente son delitos de homicidio, pero miren que acá también hace muy poco tiempo nuestra norma penal, la ley 599, incorpora el artículo 101 que nos habla del genocidio. Yo hice algunos ajustes y agregué algunos tipos penales que no estaban dentro del contenido programático y que son importantes que nosotros lo veamos. Por ejemplo, este del genocidio es importantísimo que nosotros lo veamos. Acá nos habla del homicidio
homicidio doloso simple, homicidio doloso agravado, homicidios privilegiados, homicidio por piedad y homicidio, el infanticidio. Todo esto está en el contenido programático que tienen ustedes en plataforma. Habrá algunos anexos o algunos cambios que hice. No hice cambios, sino anexé, incorporé, relacioné algunos temas o algunos tipos penales que me parecen de suma importancia. Bien, la sesión número 3 nos sigue hablando del homicidio. Homicidio imprudente agravado, homicidio preterintencional, la inducción y ayuda al suicidio. Son tipos penales que están incorporados acá. Y acá se agrega el genocidio. Delitos contra la vida humana dependiente todavía. Bueno, viene acá algunas discusiones, algunas contradicciones que hay sobre la política criminal del aborto, la prohibición absoluta del aborto, la justificación del aborto. La justificación, como les digo, son los 3 requisitos que se encuentran en la sentencia 355 del 2006, que así generalmente se los voy a decir. Uno es que cuando existan graves malformaciones en el feto y que la vida dependiente no sea viable por sí mismo y que necesite de otra persona para que su vida se lleve a cabo. No es cualquier malformación, que por ejemplo le falte una mano, un dedo. Él puede, después de su nacimiento, llevar una vida normal, pero si es una malformación grave que no se lleve a cabo por él mismo o que no pueda llevar la vida por sí solo y necesite de depender de otra persona, acá se puede justificar el aborto. Segundo, cuando esté en peligro o en grave riesgo la vida de la mamá o de la madre, también es un exculpante de responsabilidad, pero ojo, en derecho, doctores, todo debemos probar en derecho y más en derecho penal. Por eso existen los elementos materiales probatorios de evidencia física realmente obtenida o adquirida, mediante la cual podemos probar lo que nosotros queremos demostrar, ¿cierto? Si acá realmente, en el primer caso, tiene que ser certificado por un médico, por los médicos que están llevando a cabo el control de parto de esa niña o de embarazo de la madre, y determinar que realmente el feto viene con una malformación gravísima. Y acá donde se encuentre en peligro la vida de la mamá, también debe ser certificada por un médico. No ir y decirle que abortó porque está en riesgo la vida de la mamá sin ninguna justificación, sin ningún elemento material probatorio que asimismo lo determine, lo compruebe y le dé el convencimiento al juez de que se llevó a cabo de esa manera. Bien, otra de las justificaciones para que se pueda llevar a cabo de acuerdo a la sentencia 355 es que la madre haya sido violada o haya sido violada mediante acceso carnal violento, ya sea utilizando la fuerza o la violencia o colocando a la persona en estado de indefensión o en estado de inferioridad. Entonces son los 3 requisitos que eximen de responsabilidad o de culpabilidad a una persona y que pueda interrumpir el embarazo. Bien, la sesión quinta nos habla de los delitos, vea otra vez, de los delitos de aborto, el aborto propio o procurado, el aborto sin consentimiento y el aborto privilegiado. Tenemos que hablar qué es cada uno de ellos y hacer la estructuración o mirar los elementos que integran este tipo penal. La sesión sexta, lo más que les gusta a ustedes es el examen parcial. En la sesión sexta, la universidad nos indica el examen parcial. Ahorita vamos a hablar de ello, cómo realizo mis exámenes parciales, que son 3, de acuerdo a el porcentaje 30, 30 y 40%, pero vamos a mirar de qué manera los hago. Bien, sesión número 7. También acá debemos mirar el bien jurídicamente protegido y que se vulnera con el daño causado por el sujeto activo de la conducta punible. La integridad personal.
acá ya cuando se habla de integridad personal, que también son delitos que están incorporados, están relacionados en el título primero del libro segundo de la ley 599, esta integridad personal hace referencia a todo lo que es las lesiones personales. Y las lesiones personales las encontramos nosotros tipificadas a partir del artículo 111 del Código Penal. Son muchas las lesiones personales, y acá en las lesiones personales también en el año 2016 se incorpora una ley que es la ley Ponce de León, donde se viene a tipificar, se viene a plasmar un delito de lesiones personales causadas por ácidos o por químicos. Y acá vale agregar que las lesiones personales no admiten tentativa. Creo que ustedes saben que las lesiones personales no admiten tentativa. Los únicos delitos que admiten tentativa son los delitos de resultado. Las lesiones personales no admiten tentativa como primer amplificador del tipo penal. Las únicas lesiones personales que admiten tentativa son las lesiones causadas por ácidos o por químicos, de acuerdo a la ley Ponce de León, y que está tipificado en el artículo 116 de nuestro código, 116A del Código Penal. Son las únicas lesiones que admiten tentativa. Ojo, yo estoy haciendo un recuento general de lo que es nuestro contenido programático. Después vamos a tomar tema por tema y lo vamos a explicar en cada una de las sesiones, y vamos haciendo esa estructuración de cada uno de estos tipos penales. Bien, entonces dice integridad personal, delito de lesiones, regulación legal, elementos típicos y la determinación de la pena por el resultado. Pues las lesiones personales no tendrán una pena mayor cuando se tipifica el delito. Por ejemplo, si una persona le causa lesiones personales a otra, pues la pena privativa de la libertad, si la hay, va a ser menor que si le causara la muerte. Entonces, de igual manera, ahora, las lesiones personales hay unas con circunstancias de agravación punitiva, cuando la lesión personal causada a la integridad del individuo comporta una incapacidad de determinados días, pues tendrá una circunstancia de agravación punitiva, y todo ello lo vamos a ver. Bien, la sesión número 8 dice falsedad documental. Recuerde que nosotros tenemos que mirar por si existe falsedad en documento privado, falsedad en documento público, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, obtención de documento público falso, falsedad en documento privado y circunstancias de agravación punitiva de cada uno de estos falsedades que podamos nosotros hacer. Hay que mirar qué es la falsedad, qué es un documento público, qué es un documento privado. Todo eso tenemos que mirar y dejar claro, y después iniciar a la estructuración de cada uno de estos tipos penales. Primero, tenemos que saber el concepto de cada uno de estos tipos penales. Saber qué es eso. Saber qué es, por ejemplo, el uso indebido de un documento. ¿Qué es eso? ¿Qué es usar indebidamente? ¿Cierto? Saber, por ejemplo, qué es el acceso carnal violento. ¿Qué es eso? ¿Cómo se tipifica? Saber qué diferencia hay entre el acceso carnal violento y el acto sexual abusivo. Todo eso, el concepto de cada uno de los tipos penales, tenemos que verlos y tenemos que mirarlos, doctores. Bien, sesión número 9, delitos contra el patrimonio económico. Entonces, hay que mirar cuáles son esos delitos contra el patrimonio económico, y hay que mirar qué es el patrimonio económico, el concepto de lo que es el patrimonio económico. 1, el hurto, artículo 239. Hurto simple, hurto calificado, hurto con circunstancias de agravación del artículo 241, hurto de uso, hurto entre condueños y la usurpación. La sesión número 11 me habla del delito extorsivo, la extorsión y todas sus modalidades. Y la sesión 12, el segundo examen parcial, en la sesión 12.
Sesión número 13. A partir de la sesión 13 creo que hice algunos ajustes o integré al contenido programático algunos de tipos penales. Creo que agregué unos que contra la salud pública, que es muy reciente, se están cometiendo muchas conductas punibles contra la salud pública, la contaminación, todo eso ahorita vamos a mirar. El artículo 13 me habla de los delitos defraudatorios, abuso de confianza, estafa, fraude mediante cheque. De igual manera me habla de los delitos contra la libertad personal, consideraciones generales sobre el bien jurídicamente tutelado de la libertad personal, los delitos de secuestro. Ahí tenemos que mirar qué es el secuestro simple, qué es el secuestro extorsivo, cuál es la diferencia entre uno y otro. Recuerden que estos delitos de secuestro son, cuando ustedes vieron la clasificación de los tipos penales de acuerdo a su estructura, son tipos penales de conducta permanente, es decir, que la vulneración de ese derecho dura en el tiempo durante el cual está la persona privada de la libertad en contra de su voluntad. Entonces, por eso se denominan tipos penales de conducta permanente. La sesión número 14 me habla de consideraciones acerca de la regulación jurídico-penal de los delitos de tortura y desaparición forzada, atención especial al bien jurídicamente protegido y al sujeto activo de la conducta punible. Sesión 15, delitos contra la libertad y formación sexual. Este debería ser por allá en la sesión número 4 o 5, porque ahora que miremos la estructuración de nuestra norma penal, estos delitos están tipificados en el título 4 del Código Penal, delitos contra la formación e integridad sexual. Vamos a hablar del acceso carnal violento, acto sexual, la prostitución, proxenetismo y la pornografía. Tenemos que mirar eso. Sesión 16, delitos contra la administración pública. Peculado, hay varios peculados, peculado por apropiación, peculado por destinación diferente, etcétera, etcétera. Tenemos que mirar esos peculados. La concusión y el cohecho. Sesión 17, celebración indebida de contratos. Acá vamos a hablar de qué es el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento sin justa causa, etc. La sesión 18 me habla del prevaricato, clases de prevaricato. La sesión 19, utilización indebida de la información, y creo que ahí agregué lo que son los delitos contra la salud pública, que esos también están tipificados en nuestra norma, y quien cometa o transgreda o cause un daño a estos derechos fundamentales también tendrá una pena privativa de la libertad de 4 a 8 meses o de 4 a 10 meses. Bien, las estrategias, vamos a mirar porque dice, sesión 20, perdóname. Sesión 20, examen final, examen parcial final. Recuerden que son 3 notas las que se deben sacar. Con ustedes hay que llevar a cabo la situación del 30, 30 y 40% en cada una de las notas para que al final nos dé la nota definitiva. Bien, estrategias pedagógicas. Dicen, se combinará la exposición de ejes temáticos con lecturas que ya tienen en plataforma, videos que ya tienen en plataforma, talleres, seminarios de investigación, estudio de casos, conferencias, foros, asuntos teóricos y prácticos y demás actividades pedagógicas planeadas por el docente, tanto para el trabajo académico presencial del estudiante como por el trabajo académico autónomo, priorizando e incentivando el autoestudio. Se promoverá la actividad y participación de los estudiantes como sujetos activos, ojo, sujetos activos del proceso pedagógico y su vinculación con la realidad nacional, con la sociedad, su problema y las alternativas de solución. Recuerden que acá nosotros debemos propender siempre por las medidas preventivas,
pero si ya no se da ni aplicando la política criminal de cada uno de los estados, si no se obtiene el resultado, entonces acá es cuando se irá a utilizar el ius puniendi. Se emplearán medios educativos audiovisuales tales como videos, eso tienen, lecturas, bueno, de eso ya se habló. La evaluación. De acuerdo a las normativas de la universitaria, se dispondrá un sistema de evaluación principal consistente en 3 parciales, los cuales se distribuirán de la siguiente manera. Primer parcial, el 30%. Segundo, el 30%, nos dicen acá, parcial tipo ECAES. Y tercer parcial, el 40% también, parcial tipo ECAES. Metodología. Se integrará el método histórico con el lógico, la inducción, la deducción, el análisis de síntesis, clases magistrales, observación y comparación, desechando los procesos memorísticos y repetitivos. Acá debe haber mucha participación por parte del estudiantado. Se promoverá la investigación teórica y práctica de la investigación sociojurídica, dado el carácter teórico-práctico de la asignatura, la metodología de enseñanza se sustenta a partir de formas básicas, a saber, la clase magistral, el seminario investigativo por parte de los estudiantes, la participación por parte de los estudiantes en la investigación y estudio de casos. Y ya al final viene la bibliografía, doctores. Ahí hay libros muy importantes sobre el derecho penal especial o sobre los delitos en particular. También cuando vayan a comprar algún libro que tenga relación con este tema, pueden decir en la librería de los delitos en particular o del derecho penal especial, de igual manera, o libro segundo del Código Penal. Acá dentro de la bibliografía viene Miguel Bajo Fernández, Bustos Ramírez Juan, Muñoz Conde. Ese libro de Francisco Muñoz Conde es muy bueno para que lo tengan en cuenta. Luis Carlos Pérez también tiene unos buenos libros. Fernando Tocora. Y ahí tienen ustedes la bibliografía. Existen algunas sentencias también fuera de las que les voy a dejar para que ustedes las analicen. Ahí dice Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Nelson Pinillo, Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Corte Suprema de Justicia, sentencia tal de Nelson Pinilla, Corte Suprema de Justicia de Jorge Aníbal Gómez Gallego, Corte Suprema de Justicia, también de Jorge Aníbal Gómez Gallego, y ese es todo el contenido programático que nosotros vamos a desarrollar durante este módulo. Entonces, ahora vamos a mirar, doctores y doctoras, permítanme un segundito. Me cansa esa vaina. Vamos a mirar lo de las calificaciones. Yo hago 3 parciales. Vamos a mirar que ahí nos dice que los 2 últimos tienen que ser estilo de CAES, pues los haré de esa manera. Por lo general, el parcial contiene 10 preguntas. Vamos a mirar estilo de CAES, o si no, hago una con selección múltiple de única respuesta. Se colocan algunas casuísticas dentro del parcial para que ustedes la resuelvan. Bueno, en esto, pues como les indiqué, vamos a mirar, bueno, no sé ustedes qué proponen de las notas, si está bien así o porque dirán que estoy siendo autónomo y no les dejo a ustedes opinar. Entonces, esa es la manera como yo califico. No sé si ustedes propongan alguna otra forma de llevar a cabo las respectivas calificaciones.
¿O todo está bien, doctores? Buenos días, doctor. Pues yo pienso que ese Ah, es el sistema normal y pues está bien dentro de lo que tiene planeado el doctor. bien, perfecto. ¿Qué más habría que hablar de acá? Ojo, doctores, con la situación de participación, de indagación, de investigación, ustedes pueden preguntar, no les dé pena preguntar, no dejen ninguna duda pasar. Si en el momento que me formulen la pregunta no puedo darle la solución, al día siguiente con seguridad se la traigo resuelta. No les dé pena preguntar porque el compañero se burla de mí. No, para mí nada. Para mí todos los aportes son importantísimos. También valoro mucho que hagan investigaciones sobre el tema, vengan acá, den aportes, que me den algún concepto del tipo penal que estemos nosotros estructurando, etcétera, etcétera. Para mí eso es muy valioso. Yo no quiero acá personas que simplemente ingresen y no me participen. Por eso no estoy de acuerdo mucho con la situación de las clases virtuales, porque yo acá veo 44 personas, pero no sé si estén ahí activas. Simplemente ingresa uno y deja, cierra, desactiva micrófono y pantalla y se va a hacer el almuerzo. Entonces, eso es lo que no quiero. Yo quiero que todos estén acá. Yo llamo lista todos los días. Pienso que a partir del día de mañana. Ojo, una aclaración. Cuando esté llamando lista, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, Ana María Ruiz, me debe activar micrófono y cámara. Ustedes ya saben quién soy yo. Yo no sé quiénes son ustedes. Necesito verlos, necesito que me contesten. Persona que no me contestó, ojo, porque se está presentando eso y yo no lo permito. No, doctor, fue que me sacó del sistema en el mismo preciso momento en que usted me llamó a lista. No, profesor, es que no me dejó ingresar, no me dejó. Yo sé que a veces ocurren estas situaciones y son casos fortuitos y ese es un eximente de responsabilidad. Pero, doctores, ya se ha vuelto costumbre en la gran mayoría de cursos que siempre que se llama lista, a los 5 minutos se conectan y no es que me sacó, no me dejó ingresar. Por ejemplo, yo veo 35 personas acá, no hoy, sino es un ejemplo que estoy colocando. Inicio a llamar lista y cuando voy terminando lista están las 45 que hacen parte del curso. Entonces los demás le envían mensajes, Pepito Pérez, pilas que el profesor está llamando lista de ingreso. No, doctores. Además, esto no debería decírselo, eso es responsabilidad de ustedes. Si ustedes quieren ser buenos abogados y no del montón, pues hay que cumplir con la responsabilidad, cumplir con las indagaciones. Inclusive hay chicos, no, yo no generalizo, hay chicos que van más allá de todo esto, averiguan, indagan, porque lo único que les importa es aprender. Y a mí lo único que me importa, doctores, es transmitirle los pocos conocimientos que sé y ese es mi objetivo fundamental. Y fuera de ello, como una manera personal, indicarle la responsabilidad que debemos tener nosotros acá. Cuando ustedes vayan a una audiencia, sin importar si es en derecho penal, administrativo, laboral, de familia, el juez tiene 15 minutos para iniciar la audiencia. Si usted no llega, no se va a llevar a cabo la audiencia, doctores. Si usted no va a la audiencia, tiene que justificarla, pero con una justificación o certificación que sea probable, que se compruebe, ya sea por una situación de cita médica, de enfermedad, porque si no el juez le irá a compulsar copias ante el Consejo Superior de la Judicatura. Y grave esto, doctores. Entonces, eso es como un paréntesis que hago ahí para mirar, doctores, la situación. Y cualquier pregunta, duda o aporte, perfecto, bienvenido. Bien, como les indicaba, ¿hay alguna pregunta hasta acá, doctores? No, señor. Ninguna, No, doctor. señor. Bueno, ya que está ahí la doctora Dana, doctora, muchas gracias por su colaboración y ya en la plataforma está todo lo que nos exige la universidad más ¿cómo se llama lo que su merced ya se me olvida? El parcelador docente, ¿vale? Ya está todo, cualquier duda, cualquier situación que presente, por favor me comunica, la organizamos, la arreglamos, porque ese es el fin de este curso, que todo nos salga perfecto, que todos entendamos y que podamos llevar a cabo ese objetivo fundamental que es mirar la estructuración de los delitos
que tenemos acá o de los tipos penales. Bien. Doctor, una pregunta. Con respecto a las grabaciones, ¿su merced sube las grabaciones el mismo día o el día después? A ver, doctores, pues a veces las subo el mismo día. Ay, permítame un segundo. Permítame, ya que me acordó. Ay, Dios mío, ¿dónde está esto? Qué pena un segundito porque tengo ahorita un seminario. Ay, Dios. Se me metió acá ahora. Un segundito, doctores, porque me envían acá un mensaje, pero se me cruzó con... Preciso. Se me cruza acá con otra vaina de Juliana Uribe. Bueno, las grabaciones, doctores, pues a veces si puedo, las subo el mismo día, porque es que debo subir las grabaciones primero que todo a YouTube, creo que se me demora 2 horas y pico subiendo porque son 2 horas y después subirlas a plataforma. Si logro, ya por allá a las 10 de la noche lo hago, porque es que tengo algunos... ahorita, por ejemplo, tengo clase con ustedes hasta las 12. A partir de la 1 y hasta las 4 de la tarde tengo un seminario. De 6 de la tarde a 10 de la noche tengo clases con la Gran Colombia. Entonces, el tiempo es limitado, pero yo trato, así sea 11 de la noche o 12 de subir las grabaciones. Bueno, bien, permítame. Ay, Dios mío. Listo. Entonces, como les había indicado de nuestro derecho penal general, nuestro derecho penal especial, vamos hoy a mirar cómo está integrado o sistematizado nuestra ley 599 del libro segundo. Vamos a hacer lo siguiente en sus hojas de cuaderno, ahí como estén. Vamos a dividir la hoja en 3 sesiones, así como les muestro. Primero vamos a hablar título, ¿sí se ven? Después vamos a Sí, hablar, señor. después los artículos, otra lineecita y una línea más grande donde dice bienes jurídicamente protegidos o tutelados. Mira, bienes jurídicamente protegidos o tutelados. De esa manera vamos a hacer una división para poder indicarles a ustedes cuál es el bien jurídicamente protegido o tutelado que se llevará a cabo en ese momento. Bien. Primer título, hacia abajo, ¿no? Puede ser en un mismo renglón. Bien, primer título, escriban arriba título, después viene jurídicamente, después artículos y después bien jurídicamente tutelado. Primer título. Primer título nos habla o está determinado, los bienes jurídicamente tutelados que están en el primer título están desde el artículo número 100, desde el 101, artículo 101, hasta el artículo 134D, ahí donde dicen artículos, y
los bienes jurídicamente protegidos o tutelados se denominan la vida y la integridad personal. La vida y la integridad personal. Dios mío. Segundo título. Está, o los bienes jurídicamente protegidos están a partir del artículo 135 del Código Penal y hasta el artículo 164, 135 hasta el 164, y acá el bien jurídicamente protegido tutelado se denomina personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Perdón, profe. O sea, en el título títulos se coloca, por ejemplo, la vida y la integridad personal, el artículo 101 al 134. Bien jurídicamente tutelado, ahí me confundí. No, ojo, por eso les dije, primero es una línea donde diga título y le estoy dictando, primero, ese es el primer título. Segunda lineecita, artículos, es decir, y la tercera, bien jurídicamente protegido tutelado. Entonces, donde les digo el bien jurídicamente tutelado, por ejemplo, primer título, hay título 1 o primero, los artículos. El título 1 va del artículo 101 al 103, 134D. Esos son los artículos. Y el bien jurídicamente protegido tutelado es la vida y la integridad personal. Ese es el primer título. Segundo título. Entonces escriban segundo porque arriba tienen el título de título, ¿vale? Entonces escriban segundo, quiere decir segundo título. Hace referencia a los artículos 135 al 164. Y el bien jurídicamente protegido tutelado son las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, ¿vale? Tercer título, permítame porque es que tengo un seminario y no me deja ingresar. Tercer título, entonces, corresponde o están dentro de ese tercer título. Permítame. Aló. ¿Qué, doctor Rubén? ¿Qué cuenta? No he podido ingresar al seminario, hermano. No he podido ingresar al seminario, al congreso. Sí. Qué penoso. ¿Usted ya ingresó? Espéreme, hermano, porque no puedo ingresar y estoy en clase, hermano. No, de la universitaria. Sí. ¿Usted sabe cuál es la clave? A mí me pide clave, es que mi hija también no me dejó eso bien. Bueno, ya hablamos, doctor Rubén. Bueno, chao. Tercer título, qué pena con ustedes que tengo un congreso de otra universidad y no he podido ingresar. A mí los sistemas me... Bueno, tercer título, los bienes jurídicamente protegidos, perdón, los artículos que hacen parte de este tercer título son del artículo 165 al artículo 204. Y el bien jurídicamente protegido es la libertad individual y otras garantías.
Libertad individual y otras garantías. Sí, libertad individual y otras garantías. Cuarto. El cuarto hace referencia a los artículos. Bienvenido a esta moderación de este gran panel que nos acompañará el día de hoy, 9 de noviembre del 2020, en el horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Bienvenido, doctor José. Gracias, doctor Jorge Arley Villamil. Buenos días para todos, para todas sus presidentes. Sean bienvenidos a este congreso. Bueno, hoy empezaremos entonces una ponencia del doctor Luis Andrés Varela. Como yo dije, Discúlpeme, es que el tiempo es complicado. Bueno, título cuarto. En este título están inmersos los artículos 205 a 219b. 205 a 219b. Ojo, por eso les indicaba que dentro del contenido programático estos tipos penales me los dejaron en la sesión 15. Y acá estos tipos penales o el bien jurídicamente protegido es la libertad e integridad y formación sexual. A partir del artículo 205 y hasta el 219 me va a hablar a mí de la formación de la libertad, integridad y formación sexuales. Y acá dentro del contenido programático me lo dejaron en la sesión 15. Bueno, no importa, pues vamos llevando a cabo de acuerdo al tema que nosotros estemos viendo. Y son delitos importantísimos, son delitos que se cometen diariamente en nuestra sociedad o a nivel mundial, y por lo tanto debemos colocarle un interés bastante grande a estos delitos que se dan contra la libertad, integridad y formación sexual. Y los encontramos a partir del artículo 205, inicia con el 205, que es el acceso carnal violento, ya sea utilizando la fuerza o la violencia, o ya sea colocando a la persona en estado de indefensión o en estado de inferioridad. Quiero saber o quiero que me expliquen qué diferencia existe entre colocando a una persona en estado de indefensión y en estado de inferioridad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Profe, Emperatriz, a ver, le comento, indefensión es contra, por decir algo, un niño, una niña, un menor de edad que no tiene cómo defenderse. Y el otro, ay, me recuerda, doctora, indefensión Inferioridad. inferior. Perdón, inferioridad es el niño, inferioridad. Es más pequeño, y indefensión es pues forzar a una persona, ya sea amarrándola, amordazándola, no sé, ponerla en estado de indefensión. Pienso eso. ¿Quién más me quiere dar otra diferencia? Doctor, Señor. para mí, el estado de indefensión es cuando una persona carece de los medios de defenderse. Y en el estado de inferioridad es cuando la persona agredida tiene una posición de superioridad frente al agresor. Me explico. El agresor puede ser el papá y el agredido es el niño, o el esposo a la esposa. Podría ser así, de esa manera. Ojo, estos delitos sexuales se pueden llevar a cabo colocando a la persona en estado de indefensión. El estado de indefensión hace relación a la defensa, a poder defenderse. No tiene la persona ninguna posibilidad de defenderse. Ojo, por ejemplo, la persona que quiere acceder carnalmente a otra le suministra algunos, o la lleva, por ejemplo, a tomar alcohol y la deja
totalmente en un estado de indefensión que puede accederla fácilmente, no tiene ninguna posibilidad, o le suministra algún sedante o alguna situación que la deja sin ninguna posibilidad de poder defenderse ni de poder actuar. El estado de inferioridad tiene alguna posibilidad de defenderse, pero esta posibilidad, aunque es mínima, no es suficiente para poder repeler al agresor. Por ejemplo, una persona que tiene un arma de fuego amenaza a la otra que no tiene nada, tiene la posibilidad de correr, por ejemplo, pero no va a ser suficiente con esa mínima de posibilidad que tiene de poder repeler al agresor, porque si sale corriendo le irá a disparar y toda esa situación. Eso es más o menos, y los ejemplos que ustedes colocan pues son bien. Bueno, y está hablando de estos delitos contra la formación, integridad y formación sexual. Se dan muchísimo en nuestra sociedad y se dan mucho a través de otros países, ¿no? Bien, título quinto. Título quinto, vamos a mirar que los artículos que hacen parte de este título quinto están dados a partir del artículo 220 del Código Penal hasta el artículo 228. Artículo 220 al 228, y acá nos habla de el bien jurídicamente protegido es la integridad moral. La integridad moral. Bien, título sexto. El título sexto hace referencia a los artículos 229 hasta el 238. 229 a 238, y el bien jurídicamente protegido o tutelado por parte de nuestra norma es la familia, todo lo que tenga que ver con la familia. Título séptimo. Los artículos que hacen parte de este título séptimo son a partir del 239 y hasta el 268. El bien jurídicamente protegido es el patrimonio económico. Doctores, y últimamente dentro de nuestra legislación colombiana, acá se me pasó algo. En el primer título, en los delitos contra la vida y la integridad personal, a partir del año 2015, se incorpora a nuestro libro, se relaciona a nuestro libro un delito independiente y autónomo que es el feminicidio. Esto se dio a partir, doctores, se dio a partir de los hechos ocurridos en el Parque Nacional contra la señora Roselvira Celi. Y entonces ahí nos está tipificando el feminicidio como un delito autónomo e independiente. Entonces, ese feminicidio que se dio con esos hechos que se llevaron a cabo en el Parque Nacional y que se empaló, se torturó y se le quitó la vida a Roselvira Celi, este se dio mediante la ley 1761 del 2015. Esa es la ley que se denomina Ley Roselvira Celi y que también está dentro de la plataforma, la subí para que la leamos, es muy corta y es muy importante. Ojo, porque a partir del 2015 se incorpora en nuestra norma penal como delito el feminicidio, ¿cierto? Cuando se le quite la vida a una mujer por el hecho de ser mujer y por los 6 requisitos que vamos a ver dentro de ese artículo 104A, que nos habla a nosotros del feminicidio. Anterior a esta fecha,
anterior a esta fecha, quien le quitara la vida a una mujer se tipificaba como una circunstancia de mayor punibilidad o circunstancia de agravación punitiva que estaba, y si ustedes tienen algún código antes del 2015, buscamos el artículo 103, 104, que dice circunstancias de agravación punitiva del homicidio, y estaba en el numeral 11. El que le quite la vida a una mujer por el hecho de ser mujer era una circunstancia de agravación punitiva. A partir del 2015 se incorpora ya como un delito autónomo independiente, que es el feminicidio, ¿vale? Entonces, eso del primer título, que son los delitos contra la vida y la integridad personal. Estamos hablando ahora aquí, cuando hablamos nosotros de, ahorita que vayamos a hablar también, que dentro del título primero está la integridad personal. Cuando hacemos referencia a la integridad personal, es los daños, las lesiones que le puedan causar en la integridad física de un individuo. Entonces, también acá, doctores, en esto se me había olvidado que las lesiones personales inician a partir del artículo 111 del Código Penal. Ahí encontramos las lesiones personales, ¿cierto? Habrá algunas con circunstancias de agravación punitiva, pero también a partir del año 2016, doctores, a partir del año 2016 se incorpora a nuestra norma penal o a nuestro Código Penal, se viene a incorporar las del artículo 116A del Código Penal, que son aquellas lesiones causadas por ácidos o por químicos, por 116A, por ácidos o por químicos. ¿Por qué, doctores, se lleva a cabo esta incorporación de estas lesiones personales del artículo 16A? ¿Se Por la acuerdan? señorita, ay sí, por la señorita Ponce de León. Perfecto. Entonces, por esos hechos acaecidos contra la integridad personal de la señorita Ponce de León, en junio también del 2016, del 2016, se lleva a cabo la incorporación de esta lesión personal causada por ácidos o por químicos, y que se denomina también de igual ley Ponce de León, y que está tipificada con la ley 1773 del 2016, sí, porque la otra es del 2015, que a veces cambio la de Roselvira Celi por la Ponce de León. Entonces, 1773 del 2016, denominada también ley Ponce de León. El nombre no me acuerdo, pero es Ponce de León. Ahí también está la ley. Son de 6 páginas, la otra es como de 8 páginas, son muy cortas y debemos saberlas y debemos mirarlas. Una cosa que debo decir acá, doctores, ustedes vieron su derecho penal y vieron lo de la tentativa, que es el primer dispositivo amplificador del tipo penal. Los delitos que admiten tentativa son los delitos de resultado. Las tentativas no han, perdón, las lesiones personales, las lesiones personales no admiten tentativa, excepto la del artículo 116, que es las lesiones causadas por ácidos o por químicos. Ojo con ello. Esas son las únicas lesiones personales que admiten tentativa. Bueno, aquí vamos agregando algo y eso. Bien, ¿en qué título vamos, doctores? ¿Sexto o séptimo? Séptimo, profesor, séptimo. Séptimo, el patrimonio económico. Bueno, acá viene y se le agrega a nuestra norma penal muy recientemente el séptimo bis, que nos habla, o que dentro del séptimo bis están incorporados los artículos 269A a 269J. Y el bien jurídicamente protegido que se incorpora hace muy poco tiempo a este título son los delitos contra la protección,
de la información y de los datos, de la información y de los datos. Esto es muy reciente. Ahora todos los delitos que se lleven a cabo contra la información y los datos, pues están tipificados en el título séptimo bis, los artículos 269A al 269J. Emerson, ¿me va a preguntar? Señor, buenos días. Profe, se incluyó también otro, el título Sí, 7A. ya voy para allá, ya voy para allá. Gracias, Emerson. Se incluye, como dice el doctor Emerson, otro título que es el título 7A. 7A y que únicamente nos habla en el artículo 269.1 y que nos habla de los delitos contra, delitos contra el patrimonio sumergido, delitos contra el patrimonio sumergido. Por ejemplo, el patrimonio del galeón y todos esos otros patrimonios, entonces ahí nos habla de eso, ¿no? Gracias, doctor Emerson, muy amable. Eso se ha incorporado. Más adelante vamos a mirar que se incorpora dentro del 11A también, pero ahorita que lleguemos allá, se incorpora en el 11A los delitos contra los animales, que eso es muy reciente, el maltrato animal y toda esa situación. Pero ahí vamos despacio, ¿bien? Título octavo. Ay, perdón, doctor, ¿el 7A va de cuál a cuál? El 7A, sí, qué pena, va del 339A al 339B. 200. ¿Cómo? Ha sido 200, perdón, 200. Dice 269.1, ¿sí? El séptimo bis va del 269A al 269J. El título 7A va únicamente el 269.1, únicamente ese. Y el título, hasta ahí vamos. Ahora vamos con el título octavo. Sí, título octavo. El título octavo va entonces del artículo 270, ¿sí? 270 al artículo 272. Y este me habla de o el bien jurídicamente protegido son los derechos de autor. Derechos de autor. Título noveno. Irá del 273, artículo 273 al 296. 296. Y el bien jurídicamente protegido es la fe pública. La fe pública. Décimo. Artículo 297 al artículo 327E. 327E. Y el bien jurídicamente protegido es el orden económico y social. El orden económico y social. Título 11 o ¿cómo más se dice? 11º, bueno, título 11. Los artículos 328 al 339 y acá está los recursos naturales y el medio ambiente como bien jurídicamente protegido. Los recursos naturales y el medio ambiente. Acá es donde les indicaba que se incorporó el artículo 11A, doctores, que va del artículo 339A al 339B. Y el bien jurídicamente protegido viene a ser los delitos
contra los animales, los delitos contra los animales. Profe, qué pena, ¿me puede repetir el artículo 11A? 11A, corresponde a los artículos 339A y 339B y hace referencia a los delitos contra los animales que recientemente también se incorporó dentro de nuestra norma penal. Recuerden que el maltrato animal ahora es castigado severamente, hasta tiene privación de la libertad. Bien, 11.12, título 12. Artículos 328 a 339. Ah, no, perdón. ¿En cuál 340. vamos? ¿En el 10º? 340. No, en el 12, perdón. 12, sí. Entonces son 300, sí, gracias. 340 al 367B. Al 367B. Y el bien jurídicamente protegido es la fe pública. La fe pública. ¿Otra vez, profe? Perdón, Profe, doctor. Ya la está, fe profe. pública no es el noveno. Contra la ¿Cómo es? seguridad Está en el noveno. pública. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Venga, venga. Contra ¿Dónde? la seguridad pública. La seguridad Título 12. pública, el 12, ¿cierto? 12, sí, delitos contra la seguridad pública. Ah, perfecto, perdónenme. Entonces ahora vamos con el 13, que fue el que les acabo de dictar, ¿no? No, el 12, estamos en el 12. Bueno, 13 artículos 368 a 385. Sí, perdónenme, me equivoqué. 368 a 385, y acá es los delitos que se están cometiendo ahorita por la pandemia. El bien jurídicamente protegido y tutelado es la salud pública, ojo, salud pública, ¿sí? Que están determinados en estos artículos. Por ejemplo, la situación de contaminación, una persona que sepa que tiene el COVID-19, salga a la calle y contamine a otra persona, será privado de la libertad de 4 a 8 años o de 4 a 10 años, dependiendo la circunstancia de agravación punitiva. Listo, hasta acá vamos ya correcto, 12 y 13, ¿entendidos? Fue que se me trastocó el bien jurídicamente tutelado. Sí, Bien, vale. ahora sí el título 14. Título 14 del 386, artículo 386 al 396. 386. Sí. El 14, y ese 14, el bien jurídicamente protegido son los mecanismos de participación democrática. Mecanismos de participación democrática. El título 15 iría entonces del artículo 397 al 434A, y el bien jurídicamente protegido viene a ser la administración pública, El título 16, entonces irá de los artículos 435 al artículo 454C, y el bien jurídicamente protegido es la eficacia y recta impartición de justicia. Eficacia y recta impartición de justicia, sí. Artículo 17, perdón, título 17. Iría del artículo 455 al artículo 466, y el bien jurídicamente protegido o tutelado es la existencia y seguridad del Estado. Existencia y seguridad del Estado.
Y el artículo 18 entonces iría perdón, el título 18 iría del artículo 467 al artículo 473, y el bien jurídicamente protegido tutelado es el régimen constitucional y legal o los bien llamados o mal llamados delitos políticos. Creo que eso también tienen conocimiento de esos delitos políticos cuando vieron la extradición en módulos anteriores, que no se podrá extraditar a un nacional por delitos políticos, no se podrá extraditar a un nacional por el acto legislativo 01 del 97, actos cometidos antes de esa fecha, y por los delitos que comporten una pena privativa de la libertad menor a 4 años. Y dentro de esto los delitos políticos, por esos delitos políticos no se puede extraditar a una persona. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esta estructuración de nuestro Código Penal, libro segundo, que es lo que nos interesa a nosotros, vamos a mirar ahora un tema importantísimo. Como les dije que debemos aplicar nuestra norma penal a de los delitos en particular, vamos a mirar el tema que se vio en los anteriores módulos y que hace referencia a los elementos que estructuran el tipo penal. Elementos que estructuran el tipo penal. Pero antes de ello, ustedes ya pues tienen claro, obvio y lógico lo que es la tipicidad, lo que es el tipo penal, ¿cierto? Ya sabemos la diferencia entre tipicidad y tipo penal, que hablamos que el tipo penal es la explicación clara, precisa, concisa y de fácil entendimiento de cada uno de los delitos. Por ejemplo, si yo hablo del artículo 205 que está tipificado dentro del título cuarto y que habla del acceso carnal violento, donde me dice que la persona que acceda carnalmente a otra utilizando la fuerza o la violencia incurrirá en una pena privativa de la libertad de 12 a 20 años. Mire que es una explicación clara, precisa de lo que es el tipo penal de acceso carnal violento. Me dice que esta persona que utilice la fuerza, que utilice la violencia, todo el mundo sabe que es utilizar fuerza y violencia, o que coloque en estado de indefensión o de inferioridad a otra persona para accederla carnalmente, incurrirá en una pena privativa de la libertad de 12 a 20 años. Entonces, nos explica, ese es el tipo penal, la explicación clara, precisa, concisa y de fácil entendimiento para cualquier persona de lo que es esa conducta punible o cuando se despliegue esa conducta punible. Ese es el tipo penal. Y la tipicidad, pues, es que todas las conductas punibles deben estar tipificadas, plasmadas, reguladas dentro de nuestra ley 599 en el libro segundo del Código Penal. Alguna situación o alguna conducta que no esté ahí plasmada, tipificada dentro de nuestro Código Penal, será una situación atípica, ¿cierto? Y por ser una situación atípica no se podrá juzgar ni se podrá llevar un procedimiento penal a una persona porque es una situación atípica que no está plasmada en nuestro Código Penal. Y esa viene a ser la tipicidad. Por eso el artículo 9 del Código Penal nos dice que para que una conducta sea punible tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Ese es el artículo 9. El artículo 11 me explica la tipicidad, el artículo 10 me explica la tipicidad, artículo 11 la antijuricidad y el artículo 13 la culpabilidad. Y sabemos nosotros las formas de ejecución de la conducta punible que son por acción y por omisión, y hay otras formas culposas de cometer la conducta punible que es por dolo, por culpa, por preterintención. Las clases de dolo, directo, indirecto, eventual, las clases de culpa, con representación, sin representación, los factores que sustentan la culpa, la negligencia, la imprudencia y la impericia, y la preterintención, que la preterintención es cuando el resultado va más allá de lo que el sujeto activo de la conducta punible quería hacer, y que en la preterintención va el dolo más la culpa. Todo eso
importante y debemos saber para aplicarlo acá dentro de cada uno de los tipos penales. Bien, pero también vimos lo que yo les indicaba de los elementos que estructuran el tipo penal, los elementos que hacen parte de ese tipo penal y que nos aclaran de una forma mejor lo que es el tipo penal. Entonces, dentro de los tipos o los elementos que estructuran el tipo penal, primero tenemos la acción o la omisión. Segundo, el bien jurídicamente tutelado o protegido, que ya sabemos dónde lo encontramos. En cada uno de los títulos está el bien jurídicamente protegido. Entonces, bien jurídicamente protegido. Tercer elemento, los sujetos. Recuerden que en una conducta punible intervienen dos sujetos que tienen situaciones antagónicas, sujeto activo de la conducta punible y sujeto pasivo, que es sobre quien recae el daño. De igual manera, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, de acuerdo a su clasificación, son sujetos activos determinado y sujeto activo indeterminado. Pueden ser monosubjetivos o plurisubjetivos. Otro elemento que integra el tipo penal viene a ser el objeto. Y nosotros vimos las clases de objeto, un objeto material y un objeto jurídico. De igual manera, otro elemento que integra el tipo penal es la conducta. Recuerde que la conducta descansa sobre los verbos rectores, verbo rector simple, verbo rector compuesto alternativo, verbo rector compuesto conjuntivo, porque cuando se comete una conducta punible debemos mirar nosotros las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la forma como se cometió la conducta punible y esa conducta si descansa sobre un verbo rector o sobre varios verbos rectores. Por ejemplo, el artículo 103 dice, el que matare a otra persona. Recuerden que los verbos rectores es esa palabra que podemos conjugar nosotros y que nos enseñaron en tercero elemental la conjugación de esa palabra. Entonces acá, el que matare a otra persona, existe un solo verbo rector, matar, y es un verbo rector simple. Si hay más de dos verbos rectores, se denominarán verbos rectores compuestos alternativos, ¿cierto? Que eso también ya lo tenemos claro. Y entonces la conducta descansa sobre esos verbos rectores que debemos tener en cuenta en la comisión de esa conducta punible, cuántos verbos rectores hay en ese delito, si hay uno solo, si hay varios, etcétera, etcétera. Otro elemento que integra el tipo penal es el resultado. Y finalmente, el nexo causal. Esto es lo que vamos a tener en cuenta nosotros para la aplicación y estructuración de cada uno de los tipos penales, iniciando nosotros con el primer tipo penal que se denomina genocidio. Pero yo les indicaba que antes de ingresar a mirar este tipo penal, tenemos que dar un concepto de lo que es la vida, de lo que es la vida dependiente, de lo que es la vida independiente, y tener en cuenta también lo contrario a la vida que se viene a tipificar en la muerte de cada uno de los seres vivos. Entonces se tendrá en cuenta esto y tendremos que explicar lo que es la vida para ingresar a la estructuración del primer tipo penal. Bien, como les indicaba, ustedes ya tienen algunos grupos conformados, porque yo explicaré alrededor de unos 20 tipos penales. Cuando se vaya a explicar cada tipo penal, como les indiqué al principio, en este caso vamos a hablar de la vida y de la integridad personal. Vamos a hablar qué es la vida, vamos a hablar qué es la integridad personal, la integridad física, la integridad moral. Y después de que hayamos hecho la explicación de cada uno de estos tipos penales, iniciamos a mirar a ese tipo penal, ¿cuál bien jurídicamente protegido se vulneró? Por ejemplo, pregunto, si Pedrito Pérez le causa lesiones
a Carlos Ortiz en su cuerpo, ¿cuál bien jurídicamente protegido se vulneró con la conducta desplegada por Pedrito Pérez? Integridad física. Entonces, se vulneró la integridad física, ¿cierto? Que está tipificado en el título primero. Si yo digo, le hurto el celular a la doctora Ana María Ruiz, porque es un celular y se lo hurto, ¿cuál es el bien jurídicamente protegido que vulneré con el despliegue de esa conducta de hurtarle el celular a la doctora Ana María Ruiz? Título 7, la integridad, patrimonio económico. Patrimonio económico. Patrimonio económico. Muy bien, ahí estamos mirando y por eso hice esa esquematización, porque el bien jurídicamente protegido tutelado ya lo podemos identificar, ¿cierto? Ya lo podemos identificar. Más adelante vamos a mirar nosotros qué sujeto activo de la conducta punible lo cometió. Y recuerden que el sujeto activo indeterminado está relacionado a nuestro Código Penal o calificado con las expresiones el que o quién, para poder determinar ese sujeto activo indeterminado. De igual manera, el sujeto pasivo. Sobre cualquier persona se puede cometer la conducta punible. Será determinado cuando ese sujeto activo tenga una calidad o una cualidad especial que lo hace diferente de las demás personas. Por ejemplo, el médico, el servidor público, el cura, el abogado, la madre, el padre. Entonces, lo hacen, tienen una calificación determinada y diferente a las demás personas, porque si yo hablo del padre de familia, no todos son padres, ¿cierto? Si hablo de la madre de familia, no todas son madres. Entonces, por eso hay que determinar entre el sujeto activo determinado e indeterminado para poder mirar. Ahora bien, si bien es cierto que en cada uno de los tipos penales nos indica el que, debemos esperar a que se cometa la conducta punible, porque si es una persona que comete un homicidio y después de que se estudien las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el sujeto que cometió la conducta punible, si es por ejemplo un servidor público, pues ya no podemos decir que es indeterminado, sino que el servidor público fue el que cometió la conducta punible y por ser servidor público adquiere la calidad de determinado, ¿cierto? Entonces, todo eso nosotros es lo que vamos a aplicar dentro de la estructuración del tipo penal. Doctores, si hay alguna pregunta, algún aporte, bienvenido. O si no, mañana empezamos a estructurar el tipo penal de genocidio y de homicidio, lo haremos el día de mañana, sin antes pues haber aclarado algunos temas de derecho penal. Si de pronto no tienen alguna duda o algo, porque esto es importante para aplicarlo acá al derecho especial. Doctor Emerson. Profe, cuando usted habla de sujeto determinado o indeterminado, ¿se asemeja o es similar al propio de impropio? No, ojo, el sujeto determinado en este caso es la persona que tiene una calidad o cualidad que lo hace diferente a otra persona. Yo no puedo decir que el servidor público cometió una conducta punible, entonces es un sujeto determinado porque tiene esa condición, es un servidor público, mientras que si la conducta punible la comete cualquier persona del común en la calle, pues no tiene ninguna cualidad ni ninguna calidad especial. Es el que quiere decir cualquier persona. ¿Quién? Cualquier persona, ¿cierto? Entonces, para poder identificar el sujeto determinado tiene que tener una cualidad especial. El abogado que, por ejemplo, falsifica un documento público, tiene una calidad especial porque no todas las personas son abogados, ¿cierto? Es eso. Entonces, el propio e impropio viene a darse en otras situaciones del sujeto activo, determinado o indeterminado, ¿vale? Doctor Arturo. Profe, buenos días. Profe, no, lo que pasa es que veo que usted aquí entre los elementos constitutivos del tipo penal, usted menciona en primer lugar la acción u omisión. Sí. Y de último está el nexo causal. Sí. Yo tenía, pues es como una aclaración
Le agradezco porque yo tengo como concepto de que el nexo causal es precisamente esto, ¿no? La acción u omisión que desencadena el resultado de una acción desplegada dentro de un tipo penal configurado. Entonces, quiero saber si son elementos diferentes o el uno es la definición del otro. Doctor, son formas de cometer delitos por acción y por omisión. La acción es el despliegue de la conducta para causarle un daño a otra persona. Por ejemplo, yo saco el arma, esa es una acción, y disparo, impacto 3 proyectiles contra la humanidad de la otra persona. Esa es una acción, ojo, una acción. Por omisión, nosotros decíamos que los delitos por acción es ese despliegue de la conducta. Los delitos por omisión, hablábamos que existen delitos por omisión propia y omisión impropia, que la diferencia es que los delitos por omisión propia están tipificados en la norma y omitir es dejar de hacer. Por ejemplo, si yo no auxilio a una persona que está en riesgo de su vida, estoy cometiendo una conducta punible por omisión de socorro. Esos delitos están tipificados en la norma. La omisión impropia es aquella que no está tipificada en la norma y que la relación surge del sujeto agente de la conducta punible y el hecho. Por ejemplo, yo tengo, y acá se viene a dar la institución de la posición de garante. Nosotros somos garantes de la protección de los derechos fundamentales de otras personas, ya sea constitucional y sobre todo moralmente, ¿cierto? Yo tengo como posición de garante la protección de mis hijos. Si descuido alguna de esas protecciones y le sucede algo a mis hijos, estoy cometiendo una conducta por omisión impropia o comisión por omisión. Esas son las formas de cometer las conductas punibles. Ahora, el nexo causal dice que la relación que existe entre una acción, entre varias acciones, entre una omisión o varias omisiones y el resultado. Entonces, el nexo causal es lo que dice, la causa por la cual se cometió esa conducta punible. Ejemplo, Pedrito Pérez asesina a su vecino porque se le llevó a su mujer. Ahí hay una causa, ¿cierto? Que viene a ser esa unión entre la acción que desplegó Pedrito Pérez y el resultado. Es ese por qué se comete la conducta punible. Es ese nexo causal que hay entre esa acción o entre esa omisión y el resultado. ¿Sí ve? Son unas situaciones diferentes. Ese es el motivo por el cual se comete esa conducta punible. Ese es el nexo causal. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la Una causa? especie de motivación por lo que se llevó a cabo la realización de eso. Exactamente. Bien. Ok, gracias. Doctores, ¿algo más? No, muy buena clase y comprensible. La Muchas entendí gracias. bastante. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctores, nos vemos el día de mañana. Iniciamos con la estructuración y el concepto de lo que es el genocidio, las diferentes causales para que se tipifique el genocidio y vamos a mirar lo que es el homicidio, circunstancias de agravación punitiva, las clases de homicidio, etcétera, etcétera. Doctores, muy buenos días, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, doctor. feliz día. Hasta luego, doctor. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén muy bien.